El viento aullaba entre los muros agrietados del asilo de Willowbrook, arrastrando consigo el eco de susurros que no pertenecían a este mundo. El doctor Arwenbas ajustó la grabadora con dedos temblorosos, sabiendo que cada palabra que pronunciara podría ser su última confesión. Si alguien encuentra estas cintas, que sepan que no fuimos nosotros quienes lo hicimos. Fue ello lo que despertamos. Su voz, cargada de un terror crudo, se mezclaba con el crujir de las tablas del suelo, como si algo se arrastrara justo debajo de sus pies. Las luces parpadeaban, proyectando sombras retorcidas que no seguían las leyes de la física. En los archivos polvorientos, las fotografías de los niños, sus sujetos, miraban fijamente, con ojos que ya no eran humanos. Empezó con los sueños, continuó, tragando saliva. Los niños murmuraban en lenguas que ningún filólogo pudo identificar. Latín corrupto, algo más antiguo. Y luego, los dibujos. Con un movimiento brusco, abrió un cajón y sacó una carpeta manchada de marrón. Dentro, decenas de hojas mostraban el mismo símbolo, un ojo invertido, rodeado de espirales que parecían moverse bajo la mirada del observador. Lo dibujaban una y otra vez, incluso los que no podían sostener un lápiz. Y cuando lo terminaban, un golpe seco retumbó en la puerta. Bas contuvo el aliento. Algo raspó la madera desde el otro lado. Dios mío, ya están aquí. La grabadora capturó un último sonido, el chirrido de algo que se arrastraba por el techo, justo antes de que las cintas se sumieran en el silencio. El chirrido se intensificó, reptando desde el techo como si cientos de uñas arañaran el yeso. El doctor Bass apretó la grabadora contra su pecho, sintiendo el latido de su corazón dispararse. Los focos parpadearon una vez más, y en ese instante de oscuridad, algo golpeó el suelo frente a él. No se atrevió a encender la linterna. Respiró hondo, tratando de convencerse de que era solo su mente jugándole una mala pasada. Pero entonces lo escuchó, un susurro infantil, dulce y a la vez grotesco, como si varias voces hablaran al unísono. «Doctor». El aire se espesó, cargado con el olor a medicamentos podridos y carne quemada. Bass giró lentamente la cabeza hacia el pasillo. Allí, al final del corredor, una silueta pequeña se recortaba contra la luz moribunda de una lámpara. Era un niño. O al menos, había sido un niño. Su piel estaba cubierta de cicatrices quirúrgicas, los ojos demasiado grandes, demasiado negros. En una mano sostenía un trozo de carbón. En la otra, un papel arrugado. ¿Quieres ver mi dibujo? El médico retrocedió, tropezando con las cintas esparcidas en el suelo. Sabía lo que venía después. Lo había visto demasiadas veces. El niño extendió el papel con movimientos espasmódicos. El símbolo. Siempre el mismo. Y entonces, las paredes comenzaron a sangrar. El papel temblaba en la mano del niño, pero no por el viento. No había viento aquí, solo ese silencio denso, ahogado, como si el aire mismo se hubiera solidificado alrededor del doctor Bass. La sangre resumaba de las paredes en gruesas gotas negras, trazando surcos sinuosos que formaban patrones familiares. El símbolo. El mismo que había aparecido en los informes, garabateado una y otra vez en las hojas de los niños. El mismo que ahora se repetía en las paredes, en el suelo, incluso en el techo, como si el asilo entero estuviera obsesionado con él. «No deberías estar aquí», murmuró Bass, aunque sabía que esas palabras no significaban nada. El niño ya no escuchaba. «Los otros también dijeron eso», respondió el niño, con una voz que no era del todo suya. Había algo más allí, algo áspero y antiguo, como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo. Pero ahora están callados. Un ruido seco retumbó en el pasillo. Crujido. 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 Como huesos rompiéndose bajo un peso invisible. Bass no quiso mirar,
pero su cuerpo lo traicionó. Al volverse, vio las puertas de las celdas abriéndose una tras otra, lentamente, revelando siluetas encorvadas que avanzaban hacia él. Niños. Sus niños. Todos llevaban un papel en la mano. Todos dibujaban lo mismo. Y todos sonreían con la boca llena de dientes afilados. El doctor Bass sintió como sus rodillas golpeaban el suelo, pero no recordaba haber caído. El frío del linóleo se filtró a través de su bata, mezclándose con el sudor que le corría por la espalda. Las sombras de los niños se alargaban hacia él, deformándose contra las paredes como si el edificio mismo respirara y las contorsionara a su antojo. El primer niño, aquel que había hablado, avanzó con movimientos espasmódicos, como si sus articulaciones no estuvieran del todo bajo su control. El carbón en su mano dejaba un rastro oscuro en el suelo, un surco que no seguía líneas rectas, sino que serpenteaba en ángulos imposibles, formando otra vez el maldito símbolo. ¿Por qué nos dejaste aquí, doctor?, preguntó, inclinando la cabeza en un ángulo antinatural. Prometiste que nos curarías. Bass quiso responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Recordaba sus caras, sus nombres, las inyecciones que les administró en nombre del progreso médico. Pero algo había salido mal. Algo había respondido a esos experimentos. Los demás niños se acercaron, rodeándolo. Sus bocas se movían al unísono, murmurando frases en una lengua que hacía que los oídos de Bass sangraran. Las paredes retumbaban, como si algo gigantesco estuviera arrastrándose al otro lado de la realidad. Entonces, el primer niño alzó su dibujo. Esta vez, el símbolo no estaba solo. Alguien había añadido una figura en el centro. Una silueta delgada, con bata de médico. Y alrededor, pequeñas manos que lo jalaban hacia el ojo invertido. El papel comenzó a humear entre los dedos del niño, los bordes enroscándose como si estuvieran siendo consumidos por un fuego invisible. Un olor a carne chamuscada llenó el aire, mezclado con el dulce tufo de medicamentos vencidos. Bass sintió un ardor en el pecho, miró hacia abajo y vio que la corbata que llevaba puesta se estaba oscureciendo, como si el dibujo en el papel estuviera replicándose en su propia ropa. Los murmullos de los niños crecieron, superponiéndose en una cacofonía de voces que no eran del todo humanas. Palabras en latín, en sumerio, en algo más antiguo que la escritura misma. El suelo tembló, y de las grietas en el cemento surgieron dedos pálidos y delgados, arañando la superficie como si intentaran escapar de algo que yacía debajo. El niño sonrió, demasiado amplia, demasiado dentada, y extendió su mano hacia Bass. Es tu turno de dibujar, doctor. El carbón cayó al suelo frente a él, dejando una mancha negra y brillante. Bass intentó retroceder, pero algo lo inmovilizó, no manos, no fuerza física, sino el peso de cientos de ojos invisibles clavados en su espalda. El símbolo en las paredes palpitaba ahora, como un corazón expuesto, y supo con horrible certeza que si tomaba ese carbón, no sería su mano la que guiaría el trazo. Desde el fondo del pasillo, una puerta que no debería existir se abrió con un gemido metálico. Dentro, solo había oscuridad. Y algo en esa oscuridad susurró su nombre. El carbón rodó hasta tocar los dedos de Bass. Al contacto, un escalofrío le recorrió el brazo como si miles de insectos le corrieran bajo la piel. Su mano se movió sin su consentimiento, aferrando el trozo negro que dejaba residuos grasos en sus yemas. Los niños formaron un círculo a su alrededor, sus cabezas inclinadas en un mismo ángulo antinatural. Susurraban en coro, una letanía que hacía vibrar los cristales de las lámparas. El símbolo en las paredes comenzó a sangrar más intensamente, la sustancia espesa y oscura goteando en charcos que reflejaban algo que no era el techo. Bass sintió como su brazo se alzaba contra su voluntad. El carbón tocó el suelo con un crujido sordo. Su mano comenzó a moverse, trazando líneas torcidas que se retorcían sobre sí mismas.
No era el símbolo completo todavía, pero cada curva que dibujaba le quemaba los ojos, como si estuviera tallando la verdad misma en la realidad. Ellos vienen, canturreó una niña a su izquierda, su vestido de hospital manchado con algo que parecía óxido. Los que estaban antes. Los que esperan debajo. Un estruendo sacudió el edificio. Los muros parecieron respirar, expandiéndose y contrayéndose como un pecho moribundo. La puerta al final del pasillo se abrió completamente ahora, y de su umbral brotó una neblina verdosa que olía a tumba recién abierta. Buzz intentó gritar cuando su mano completó el último trazo del símbolo. En ese instante, todas las luces se apagaron. En la oscuridad, algo le respondió. La oscuridad no era ausencia de luz, sino algo vivo que se arrastraba por su piel, metiéndose en sus fosas nasales, sus oídos, la comisura de sus párpados. Buzz intentó gritar de nuevo, pero la negrura le llenó la boca, espesa como melaza. Los susurros de los niños se convirtieron en alaridos. Agudos. Desesperados. Como si finalmente entendieran el horror que habían convocado. El suelo se dio bajo sus pies con un crujido de huesos viejos. Buzz cayó a través de las tablas podridas, pero el impacto nunca llegó. Siguió descendiendo en ese vacío, pasando por rostros esculpidos en la oscuridad, bocas abiertas en gritos silenciosos que se retorcían como gusanos alrededor de sus miembros. Algo lo observaba desde más abajo. No una presencia, sino la ausencia de todo lo demás. Una silueta de puro vacío que devoraba los últimos fragmentos de cordura que le quedaban. Los niños flotaban a su alrededor ahora, sus cuerpos desmadejados como marionetas con las cuerdas cortadas. El primer niño, si es que aún podía llamársele así, flotó hasta quedar frente a él. Su boca se abrió en un rictus que partió su cara hasta las orejas, y cuando habló, fue con la voz de 100 almas aplastadas bajo el peso de lo que yacía debajo del asilo. Nos prometiste que seríamos especiales. El vacío respondió. Y entonces Buzz entendió el verdadero significado del símbolo. Era una invitación. El vacío tomó forma. Primero como una sombra que se alzaba desde el abismo, luego como una figura humana, casi humana. Demasiado alta, demasiado delgada, con miembros que se estiraban y contraían en ángulos imposibles. No tenía rostro, solo un hueco donde deberían estar los ojos, un hueco que succionaba la poca luz que quedaba como un pozo sin fondo. Los niños flotaban alrededor de la criatura en una danza macabra, sus cuerpos retorciéndose en espasmos que imitaban las convulsiones que solían tener durante los experimentos. Sus bocas se movían al unísono, repitiendo una sola palabra en aquella lengua imposible. Kat-Yaga. 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 Buzz sintió como su mente comenzaba a deshacerse como papel mojado. Los recuerdos se mezclaban con visiones de cosas que no podían ser reales, salas de operaciones donde los pacientes flotaban en el aire, paredes cubiertas de símbolos escritos con excremento y sangre, niños colgados del techo como marionetas rotas. La criatura extendió una mano hacia él. No tenía dedos, solo tentáculos negros que se retorcían como serpientes agonizantes. Es hora de cumplir tu promesa, doctor, dijeron los niños al mismo tiempo, sus voces distorsionándose hasta sonar como el chirrido de metal contra metal. El símbolo en el suelo comenzó a brillar con un resplandor enfermizo, iluminando las paredes del abismo. Y entonces Buzz vio. Vio lo que yacía debajo del asilo. Vio lo que habían despertado. Y supo que nunca debieron jugar a ser dioses. El resplandor verdoso del símbolo iluminó las paredes del abismo, revelando que no estaban hechas de tierra ni piedra, sino de carne viva. Membranas palpitantes cubiertas de venas negras se extendían hacia lo profundo, latiendo al ritmo de los susurros de los niños. Peor aún, bajo la superficie translúcida, formas humanoides se retorcían como fetos en un útero maldito, sus bocas abiertas en gritos silenciosos.
La criatura sin rostro se acercó más, y Baz sintió como su propia piel comenzaba a vibrar, a despegarse de sus músculos. Un dolor insoportable le recorrió la mandíbula cuando sus dientes empezaron a moverse por sí solos, chocando entre ellos en un morse de agonía. «Míranos, doctor», susurró la criatura por primera vez, con una voz que era el crujir de huesos viejos mezclado con el llanto de un recién nacido. Los niños comenzaron a desarmarse. Sus pieles se abrieron como cortinas podridas, revelando un interior lleno de, no sangre, no órganos, sino del mismo vacío que componía a la criatura. Como muñecas de porcelana rotas, mostrando que nunca hubo nada humano dentro de ellas. El niño que había hablado primero extendió su brazo hacia Baz, y al hacerlo, su piel se desprendió como un guante, flotando en el aire putrefacto antes de desintegrarse. «Así es como nos dejaste por dentro», dijeron todas las bocas a la vez, incluso las de las cosas atrapadas en las paredes de carne. El símbolo en el suelo comenzó a sangrar. Y algo en lo profundo del abismo respondió. El suelo de carne palpitante comenzó a abrirse bajo los pies de Baz como una herida infectada. De sus profundidades emergieron cientos de manos esqueléticas, cubiertas de una sustancia gelatinosa que brillaba bajo la luz fantasmal. Sus dedos, demasiado largos y articulados en lugares incorrectos, se cerraron alrededor de sus tobillos con una fuerza sobrenatural. «Quédate con nosotros, doctor». Las voces de los niños ahora salían de esas manos, cada dedo moviéndose al compás de las sílabas como grotescos títeres. Baz sintió como sus huesos crujían mientras las manos tiraban de él hacia la abertura, hacia ese útero de pesadilla donde las formas humanoides seguían retorciéndose. La criatura sin rostro inclinó su cabeza, si es que aquello podía llamarse cabeza, y Baz comprendió demasiado tarde su verdadera naturaleza. No era un ente separado. Era la suma de todos ellos. De los niños. De los experimentos. De cada inyección, cada bisturí, cada mentira dicha en nombre de la ciencia. El primer niño, ahora poco más que una marioneta de carne desgarrada, colocó sus manos, no manos, solo huesos cubiertos de esa sustancia negra, a ambos lados del rostro de Baz. «Nos hiciste vacíos», susurró, mientras la oscuridad dentro de su cráneo vacío comenzaba a gotear como alquitrán caliente. «Ahora es tu turno de estar vacío». Y entonces, las paredes del abismo comenzaron a cerrarse alrededor de ellos, llevándose consigo los últimos fragmentos de luz, de cordura, de humanidad. El alquitrán de los ojos del niño goteó sobre el rostro de Baz, quemando como ácido. Un dolor como nunca había imaginado le atravesó el cráneo mientras la sustancia negra se filtraba por sus orificios, llenando su garganta, sus pulmones, su mente. Visiones imposibles estallaron detrás de sus párpados. «No fuimos los primeros», susurraban mientras lo guiaban más abajo, hacia el núcleo palpitante. «Solo los más recientes. Los médicos anteriores también jugaron. También abrieron puertas. Ahora tú completarás el círculo». El aire espeso se solidificó en venas negras que se enredaron alrededor de sus miembros, tirando con urgencia. Las paredes de carne se abrieron ante ellos, revelando una cámara final donde el suelo estaba cubierto de batas médicas vacías, cientos, quizás miles, todas manchadas con el mismo símbolo, algunas tan antiguas que parecían disolverse en polvo. En el centro, una figura esperaba. No la criatura sin rostro. Algo peor. Algo con demasiados rostros. Todos ellos de Baz, en diferentes etapas de su vida, desde niño hasta anciano, sus bocas abiertas en un grito eterno. La verdad final lo golpeó entonces. Willowbrook no era un lugar. Era un ser. Y acababan de implantarle un nuevo órgano. El aire se espesó como sangre coagulada. Baz sintió como su columna vertebral se alargaba, retorciéndose en una espiral grotesca que le hacía arquearse hacia atrás hasta que los huesos de su espalda comenzaron a reventar la piel.
Sus dedos se fundieron en masas palmeadas de las que brotaban garras curvadas, negras como el carbón. La figura de múltiples rostros extendió brazos que no eran brazos, sino torsos humanos entrelazados, todos desnudos y cubiertos del mismo símbolo tallado a cuchillo. Las bocas en sus rostros comenzaron a cantar, y el sonido hizo que los ojos recién formados de Baz estallaran en líquido viscoso. Los niños, ahora apenas sombras pegajosas, se arrastraban por él como gusanos, susurrando. Somos el cuarto injerto. Los primeros médicos fueron el primero. Los pacientes, el segundo. Los edificios, el tercero. Y tú serás el nervio que conecte todo. Baz intentó gritar, pero su boca se dividió en 3 hendiduras verticales, cada una produciendo un sonido diferente, llanto de bebé, risa de mujer y el crujido de huesos viejos. Las paredes de la cámara comenzaron a contraerse rítmicamente. El suelo se onduló como un diafragma gigante. Y entonces comprendió la verdad más horrible de todas. Estaban dentro de un pulmón. El pulmón de algo tan vasto que Willowbrook era apenas una célula en su cuerpo. Y acababan de inhalar. La inhalación arrastró a Baz a través de un túnel de tejido palpitante, donde las paredes estaban tachonadas de dientes rotos y fragmentos de hueso. Sus nuevas garras se aferraron inútilmente a la carne viva del túnel, dejando surcos que supuraban un líquido amarillento y espeso que olía a formaldehído y leche agria. Los niños lo seguían como una jauría de sombras, sus restos fundiéndose con las paredes y luego emergiendo de nuevo, siempre susurrando. Casi llegamos, casi vemos, casi somos. El túnel se estrechó repentinamente, comprimiendo su cuerpo mutado hasta que las costillas reventaron su caja torácica hacia afuera, formando una especie de jaula ósea que raspaba contra las paredes del conducto. La oscuridad aquí era absoluta, pero sus docenas de ojos nuevos podían ver las cosas incrustadas en la carne del túnel. Gafas de laboratorio deformadas. Jeringas llenas de líquido negro. Dedos infantiles momificados, todos señalando hacia adelante. Un sonido comenzó a crecer en la distancia, tan bajo al principio que más se sentía que se escuchaba, pero que fue aumentando hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Era el latido de un corazón. Pero no un corazón humano. Algo monstruoso. Algo ancestral. Algo que había estado esperando siglos por esta pieza final. El túnel terminó abruptamente, arrojando a Baz a una cámara tan vasta que no podía ver el techo ni las paredes. Solo el suelo, hecho completamente de batas médicas cosidas entre sí y en el centro. El corazón. Un músculo gigante y palpitante, cubierto de cicatrices quirúrgicas mal cerradas y del que colgaban tubos de ensayo como venas. Y en su superficie, latiendo al ritmo de las contracciones, el símbolo. Esta vez no dibujado, sino vivo. El corazón palpitó con violencia, enviando una onda de carne viva que levantó el suelo de batas como una marejada. Baz cayó de rodillas sobre las telas mugrientas, sintiendo cómo sus nuevas articulaciones se dislocaban y volvían a encajarse por sí solas. El símbolo en el corazón se abrió como una herida, revelando un vacío que no era oscuridad, sino algo peor. La ausencia absoluta de todo. Los niños se congregaron alrededor de Baz, sus cuerpos ahora apenas destellos de sombra en la penumbra rojiza. Es hora de terminar el experimento, susurraron, mientras el vacío comenzaba a gotear del corazón como pus de una herida infectada. Baz intentó retroceder, pero las batas del suelo cobraron vida, envolviéndolo en sus mangas manchadas. Los tejidos se adhirieron a su piel, fundiéndose con su carne mientras antiguas voces susurraban desde las costuras. Protocolo 12 falló. Los sujetos muestran regeneración anómala. Dios mío, están cantando en arameo. El vacío del corazón se extendió hacia él en tentáculos líquidos. Donde tocaban, la carne de Baz se disolvía, revelando el mismo abismo que latía dentro del órgano gigante. No iba a morir. Iba a ser integrado.
El primer contacto con el vacío le trajo la última revelación. Willowbrook nunca había sido un asilo. Era una herida. Una herida en el mundo. Y ellos habían estado alimentándola durante décadas. El vacío lo envolvió por completo. Por un instante eterno, Buzz existió en todas partes y en ninguna, sintió las agujas penetrando la piel de cientos de niños simultáneamente, escuchó los gritos de los médicos que lo precedieron siendo desarmado célula por célula, probó el sabor metálico de cada gota de sangre derramada en esos pasillos. El corazón latió una última vez. Y entonces... silencio. En la superficie, bajo la luna fría, el asilo de Willowbrook se estremeció. Las paredes sangraron durante exactamente 13 segundos antes de colapsar hacia adentro, como si algo las hubiera succionado hacia las profundidades. Al amanecer, solo quedaba un cráter perfectamente circular, sus bordes negros y vitrificados como si hubieran sido sellados al fuego. En el hospital más cercano, una enfermera encontró algo extraño en la sala de pediatría. Todos los niños, incluso los recién nacidos, habían dibujado el mismo símbolo en sus hojas de papel. Y sonreían. Mientras, en lo profundo de la tierra, algo enorme y antiguo giró en su sueño, su nuevo órgano, un médico con cientos de ojos y una boca llena de agujas, bombeando veneno puro a través de sus venas de piedra. El experimento, finalmente, estaba completo. ¿Eran solo niños experimentando con drogas psiquiátricas, o algo había despertado dentro de ellos? ¿Algo que llevaba milenios durmiendo bajo la tierra? Quizás Willowbrook nunca fue un asilo, sino una incubadora. Quizás los médicos no eran científicos, sino comadronas. ¿Y si esas cintas permanecieron ocultas tanto tiempo? No era para proteger al público de la verdad. Era para proteger al público de la verdad. Pero ahora tú lo sabes. Has visto el símbolo que se repite. Has escuchado los susurros en lenguas que no son humanas. Has sentido, aunque sea por un instante, el vacío que late bajo los cimientos de los hospitales abandonados. Así que contéstame. Cuando pasas frente a una clínica en ruinas y sientes ese escalofrío en la nuca, ¿crees que son solo ratas moviéndose entre los escombros? ¿O son ellos, esperando a que alguien vuelva a abrir las puertas? Déjame tu respuesta en los comentarios, pero no mires detrás de ti mientras lo escribes. Dale like si crees que algunos experimentos deberían permanecer enterrados. Suscríbete, porque los archivos médicos prohibidos siempre guardan una última página. Y si alguna noche, al apagar la luz, ves el reflejo de un niño dibujando en tu ventana empañada, recuerda. Tú quisiste seguir escuchando esta historia. Duerme bien, si es que puedes.